Capítulo 22. La ofrenda de la ternera roja. La vida de cada sacrificio, desde el primero que se ofreció en la puerta del Edén hasta la cruz, era un tipo de Cristo, pero la ofrenda de la ternera roja es diferente de muchas maneras de todas las demás. Era un sacrificio de acción, ofrecida cuando fuera necesaria, para purificarse de la inmundicia ceremonial, aquellos quienes por alguna razón habían tocado al muerto. Deuteronomio 21, 1 al 9. La ternera debía ser de color rojo, sin mancha alguna, de manera que en forma especial tipificaba la sangre de Cristo. Debía ser sin defecto, de esa manera representándolo a Él, al que no conoció pecado. 2 Corintios 5:21. Debía ser una que nunca se había domesticado para cargar el yugo. Debía ser una ternera que siempre había sido libre, nunca obligada a hacer algo. Esto era simbólico del Hijo de Jehová, quien vino por su propia voluntad y murió por nosotros. Cristo estaba por encima de toda ley, ningún yugo fue colocado sobre él. Juan 10:18. Mientras soportaba la agonía del Getsemaní, él podía haberse limpiado del sudor sanguinolento de su frente y regresado a su lugar correcto en el cielo, y dejar que el mundo pereciera. No había poder alguno, solo el poder supremo del amor celestial que obligó a Cristo hacia la cruz del Calvario. Juan 3:16. Él vino como una ofrenda voluntaria, por decisión propia. Él se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo, y el amor del Padre por la raza caída era tan grande que, por mucho que amaba a su Hijo unigénito, Él aceptó la vida ofrecida. Los ángeles son responsables ante la ley de Dios. Por lo tanto, sus vidas no podían expiar por la transgresión de la ley. Solamente Cristo estaba libre de las demandas de la ley, el único que podía redimir la raza caída. La ofrenda de la ternera roja era una ceremonia muy impresionante. La ternera no era llevada al templo como la mayoría de las demás ofrendas, sino a un valle áspero fuera del campamento, que nunca había sido cultivado o arado. El sacerdote, vestido en la pura túnica blanca del sacerdocio, guiaba a la ternera y era acompañado por los ancianos de la ciudad y los levitas. Madera de cedro, hisopo y grana también eran llevados al lugar de la ofrenda. Cuando la propiciación llegaba al valle áspero, hacían una pausa y los ancianos se adelantaban y mataban a la ternera. El sacerdote tomaba entonces la sangre y con su cara de frente al templo, rociaba la sangre con su dedo en dirección al templo 7 veces. Si una persona era encontrada muerta en el campo y no se sabía quién había tomado la vida, entonces los ancianos de la ciudad próxima, a donde el muerto había sido encontrado, adelantaban y lavaban sus manos sobre el cuerpo de la ternera mientras ofrecían una oración a Dios, solicitando que el Señor no les imputaba la sangre inocente. Deuteronomio 21, 1 al 9. Después de esto, todo el cuerpo de la ternera, incluyendo la sangre, era quemada. Mientras ascendía el humo, el sacerdote se acercaba y echaba al fuego parte de la madera de cedro, el hisopo y la grana. Números 19, 1 al 8. La ternera roja era ofrecida fuera del campamento, tipificando que Cristo sufría, no solamente por la raza hebrea, sino para todo el mundo. Si toda ofrenda hubiera sido degollada dentro del atrio del santuario, algunos habrían enseñado que Cristo murió solamente para su propio pueblo, la raza hebrea. Pero la ternera roja era ofrecida fuera del campamento, Hebreos 13, 12 al 13, simbolizando el hecho de que Cristo murió para todas las naciones, tribus y pueblos. La condescendencia y el amor del Señor es maravillosa. No sea que algún alma pobre, triste y desanimado pensara que no era digno de aceptar el sacrificio ofrecido. La ternera roja no solo era llevada fuera del campamento, sino a un valle áspero, tan rocoso y completamente inútil que nunca había sido arado. Nadie había intentado alguna vez cultivarlo, y sin embargo aquí era el lugar escogido para rociar la sangre de la ofrenda especial que tipificaba a Cristo en un sentido especial. Lo tipificaba como uno que estaba por encima de la ley. No importa si Satanás ha desfigurado tanto la imagen del Creador en los hombres
que a duras penas se puede ver un rasgo de algo excepto los atributos de Satanás. Sin embargo, Cristo con su brazo poderoso puede alzar al tal hasta que se sienta con él en su trono. Toda la vida quizás se haya desgastada y es como el valle áspero, sin utilidad, pero si el tal mirara hacia el santuario celestial y rogara por misericordia confesando sus pecados, la preciosa sangre de Cristo, de la cual la sangre de la ternera roja era un símbolo, será rociada sobre su vida desgastada, así como la sangre de la ternera era rociada sobre las ásperas piedras del valle. Y Cristo le dirá al arrepentido, así como le dijo al ladrón sobre la cruz, que había malgastado su vida: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 38 al 43. No hay ninguno tan hundido en el pecado o en la oscuridad de la maldad a quien no se extiende la esperanza y salvación mediante la ofrenda típica de la ternera roja. Este sacrificio era una sombra de cosas celestiales. Ahora el tipo se ha encontrado con el antitipo. Cristo ha sufrido fuera del campamento por los pecados de todo el mundo. No hay ninguno que esté tan hundido a quien Él no pueda levantar. Puede parecer imposible al hombre. Las costumbres y hábitos del mundo pueden condenar a una persona y decir que está perdido, pero Cristo está por encima de toda ley. Él puede salvar a lo sumo a todos los que alleguen a Dios por medio de Él. Hebreos 7:25. La madera de cedro, el hisopo y el granada, lanzada al fuego, era típica de la purificación de la tierra y toda vegetación de todo vestigio de pecado por medio de la sangre de Cristo. Isaías 65, 17 al 19. Después que el cuerpo de la ternera era quemado hasta solo quedar cenizas, una persona que no estaba contaminada por haber tocado al muerto recogía las cenizas y las colocaba en un lugar limpio y era guardado para ser usada para purificar a aquellos que habían tocado al cuerpo. Números 19, 9 al 10. Si una persona moría dentro de una tienda o casa, la casa y todos los que tocaban el cadáver eran considerados impuros hasta que fueran purificados. Esto era para impresionar a la gente con la terrible naturaleza del pecado. Santiago 1, 14 al 15. Les enseñaba que la muerte llegaba como resultado del pecado, y era una representación del pecado. Parte de las cenizas era colocada en corriente de agua pura, y una persona que estaba ceremonialmente limpia le colocaba un ramo de hisopo y cedro en las cenizas y agua, y rociaba la tienda, los artículos dentro de la tienda y la gente. Esto se repetía varias veces hasta que todo fuera purificado. Número 19, 18 al 19. De igual manera, Cristo, después que hubiera derramado su sangre por el hombre pecador, entró al primer apartamento del santuario celestial para presentar su sangre ante el Padre, para limpiar al hombre de la mancha de pecado. Hebreos 9, 11 al 12. El cedro y el hisopo usados para rociar el agua de purificación denotaban que las personas sobre la cual se rociaba quedaba limpia de toda mancha moral terrenal. La minuciosidad del trabajo estaba tipificada por sus varias repeticiones. David evidentemente tenía esta ceremonia en mente cuando oró: «Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve». Salmos 51, 7. La mente de Pablo fue transportada del tipo al antitipo cuando le escribió a sus hermanos hebreos: «Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Hebreos 9, 13 al 14. Muchas personas leen sus Biblias y pasan sobre estos hermosos tipos como ceremonias peculiares a los judíos y sin significado para los cristianos. Consideran al Antiguo Testamento de poco valor, pero el Señor por medio de Moisés brindó esa maravillosa galaxia de tipos y símbolos contenidos en el servicio del santuario y las leyes levíticas. Y Moisés estaba tan temeroso
no fuera que la gente llegara a pensar que Él les había dado el servicio, de manera que por más de 200 veces lo encontramos asegurándoles que Dios mismo era el autor de ellos, con tales expresiones como «el Señor dijo» o «el Señor ordenó». Él deseaba que todos supieran que Dios les había dado eso, maravilloso sistema de los tipos y sombras, no solo lanzando luz desde el Edén hasta la cruz, sino revelándole al hombre pecador la obra de Cristo desde la cruz hasta el fin del tiempo. Estas ceremonias típicas, como un gran reflector, lanzan luz sobre el ministerio de Cristo que no puede obtenerse en ninguna otra porción de la Escritura. El Salvador enseñó que un estudio de los escritos de Moisés fortalecería la fe en él. Porque si creyeseis a Moisés, dijo él, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 46 al 47.